Que en esta hora, Señor Jesús, como tú ya nos has conducido a tu presencia, nos enseñes una vez más. Nos ayudes. No podemos solos. Somos humanos. Sujetos a pasiones. Pero para ti no hay imposible, Señor. Venos aquí con una muy grande necesidad de oír tu palabra. Que seas tú alimentando nuestra fe. Que seas tú haciéndonos, ayudándonos a caminar. En el nombre de Jesús, edifícanos para vida eterna. Amén. Amén. Hoy quiero hablarte acerca del llamamiento de Sansón, un juez en Israel del cual la Escritura nos da parte de la historia escrita, en donde nos hablan acerca de este juez que vivió en Israel, que fue uno de los grandes líderes emblemáticos, de los cuales hicieron hazañas en el nombre de Dios, mas sin embargo vemos que no fue así toda su vida. Vemos en la vida de Sansón que tuvo serias consecuencias, graves situaciones de las cuales la Escritura nos habla de ellas. Y solo una razón es la que nos puede motivar para hablar de Sansón: el temor a Jehová, el temor a su nombre, el temor a sus mandamientos, el temor a su palabra, el creer a su palabra escrita. Cuando no se tiene temor, no habrá nada ni nadie que pueda detenerte. Cuando no hay temor a Dios, no habrá poder humano que pueda detenerte en una carrera desbocada tras el pecado. Cuando hay temor, las cosas cambian. Cuando se teme a Dios, se teme a sus mandamientos, se teme a la ira de Dios, cuando se entienden los juicios y los testimonios de Dios, entonces la actitud, la percepción, la mentalidad cambia de la persona y las cosas son distintas en su vivencia. Entonces, el llamamiento de Sansón, en muchos aspectos, con la ayuda de Dios, nos podrán ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Y esto nos llevará a poder agarrarnos más y más de Dios. Amén. No sin antes quisiera narrarte una historia, a manera de introducción y a manera que nos metamos en el tema. ¿De acuerdo? Recordarás y quizás has escuchado de la historia griega, de la mitología de estos, el canto de las sirenas, de aquel llamado Ulises, del cual iba con ciertos tripulantes, y estos estaban llevando una travesía, pero el punto de travesía era algo escabroso y peligroso, y era justamente en donde iban a aparecer aquellas sirenas, en donde cantarían y darían melodías dulces, suaves, seductoras, pero atractivas a su canto.
Entonces iba en aquella tripulación y fue avisado y alertado con tiempo. Entonces, sabiamente, Ulises empezó a poner cera de abeja sobre los tripulantes, porque se decía la historia que cuando aquellos iban por aquel rumbo de travesía y navegación, cuando escuchaban el canto de las sirenas, se decía en esta narrativa que aquellos que eran seducidos y atraídos por el hermoso canto, por el fino canto de aquellas hermosas sirenas, al llegar a ellas, eran asesinados en sus manos. Les eran quitada la vida a todos los que llegaban a sus manos de estas bellas sirenas. Entonces el alertado puso a sus tripulantes a que taparan sus oídos para que no escucharan el canto de las bellas sirenas. Pero él, sujeto a la misma pasión como ser humano, dijo: ¿y yo qué hago? Ordenó que se le amarrase a una parte del barco. Porque inmediatamente, en cuanto empezó la travesía a correr por aquel lugar, él empezó a escuchar los cantos melodiosos, hermosos y atractivos de las bellas sirenas. E inmediatamente, seducido por ello, empezó a decirle a los tripulantes: suéltenme, suéltenme, porque quiero ir, al ser seducido por el canto. Pero nadie le oía, porque todos tenían los oídos tapados. Él estaba amarrado al mástil del barco. No podía llegarse a las sirenas, no podía llegar al canto melodioso del cual, para librar su alma, tuvo que ser sujetado al barco. Y de esta forma, dice esta narrativa griega, que de esa forma salvó su vida y la de los que iban con él. Esta misma metáfora y figura me pareció adecuada para que entendamos de lo que ocurrió con la vida de Sansón. ¿Qué ocurrió con la vida de Sansón? Un juez de Israel, llamado por Dios, que este es el énfasis que estamos teniendo en nuestros mensajes, el llamamiento que tiene Dios para con un ser humano, pero que cada uno de ellos son seres humanos, sujetos a pasiones y tentaciones, como tú y como yo. Pero Dios es la única esperanza de todo ser humano. Así como lo fue para ellos, nos es para con nosotros. Y si esta metáfora nos dice simplemente que pudo ser librado de lo que pudo haber sido para contra su vida de aquellos que iban en una pequeña embarcación, ¿cuánto no más cuando confiamos y nos aferramos a los mandamientos y principios de Dios, amado? ¿Cuánto no más si la vida de Sansón hubiera temido a la presencia y al mandato y al pacto que había hecho con su Dios? Él había hecho un pacto con Dios, Sansón, incluso por eso era la figura y la señal de aquel pelo largo que nos dice la misma escritura, de ese pacto con Dios en donde él estaba plenamente comprometido y dedicado, que no es más que la figura de la consagración de un cristiano para con Dios, plenamente dedicado al servicio del Dios del cielo. Amén. Vayamos al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Al versículo 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió.
Tenemos una profesión, tenemos una dedicación. La iglesia tiene una profesión, la iglesia tiene un llamado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto es importantísimo. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado, la vida de Sansón no nos deja más que el reflejo de una vida que por equivocarse en sus decisiones no consultadas con Dios, podemos romper el principio que nos marca Hebreos. Acerquémonos a Dios, dice Hebreos, con corazón puro, con corazón sincero. Pero a veces la caminata pudiera resultar larga, en una travesía como extranjeros y peregrinos en la tierra, y pudiera retrasarse la venida de Dios por su pura misericordia para con vosotros. Teniendo misericordia y paciencia para que muchos de ustedes que no has alcanzado el arrepentimiento, vengas al conocimiento de la verdad. Vengas al conocimiento de Jesús. Tengas el tiempo, porque venido Cristo, ¿qué oportunidad tendrías tú o yo? Porque mientras vida tengamos, quiere decir que hay redención para el pecador. Pero en cuanto venga Cristo, ya no hay más oportunidad. Porque si ahorita lo ves como redentor, cuando Cristo venga lo tendrás que ver como juez. Y las cosas cambian rotundamente, amado. Ya no podrás verlo como salvador, como el redentor de tus pecados. Lo tendrás que ver como alguien que te va a juzgar por tus obras, sean buenas o sean malas. Por eso el autor de Hebreos dice, hay que exhortarnos los unos a los otros. En tanto que aquel día se acerca, no te dejes de congregar, amado. No te sientas suficiente, no eres producto terminado, amado hermano. Necesitas de la santa presencia de Dios, necesitas del poder del Espíritu Santo, necesitas de la unción para predicar, necesitas de la comunión. Hoy día las iglesias y las congregaciones las quieren trasladar al mundo virtual. No, amado. La organización de Dios no es así. La organización de Dios dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos améis unos a otros. ¿Te voy a amar virtualmente? ¿Te voy a amar por medio de un canal? ¿Te voy a amar por medio de un chat? Y no está mal los videos, no estoy discriminando esto. No estoy diciendo tampoco que está mal que puedas tener un audio ahí en el canal de YouTube, no está mal. Es simplemente predicación, pero para quien lo requiere. Pero si tú vives aquí a 15 cuadras, a 10 cuadras, ¿será justificable que te dejes de congregar? Más aún, llamándote hermano, ¿será justificable? Más viendo que aquel día se acerca, empieces con la enfermedad del ausentismo, alejándote de tus hermanos, dividiéndote de ellos, 1000 pretextos para no venir. Viendo cuanto más aquel día se acerca, exhortémonos. No hagas eso, vas a dejar de crecer. Y empezarás entonces con un corazón malo de incredulidad y con un corazón envidioso porque estás viendo al otro que sí crece y tú no. Es que el otro sí se preocupó en meditar, en profundizar y en buscar el rostro de Dios después de que escuchó una predicación. Porque eso es importantísimo. Que tú, escuchando la voz de Dios mediante su palabra, puedas llegar a casa, profundizar en la palabra, profundizar en lo que Dios te haya marcado, profundizar en lo que Dios te esté atrayendo a su presencia y a su amor.
Es importante que cada uno de nosotros profundicemos en la vida espiritual, personal, de corazón y de conciencia. Después de que el corazón ha sido exhortado y reprendido mediante un mensaje, yo meterme con Dios para decirle: Dios, ¿tú qué me quisiste hablar a mí? ¿Qué me marcaste a mi matrimonio? ¿Qué le marcaste a mi familia? ¿Qué me marcaste a mí como madre? ¿Qué me marcaste a mí como padre? Y que de esa forma nos exhortemos cada día. Sansón fue exhortado, amado. Sansón fue reprendido. Pero Sansón no entendió a la voz de la exhortación. Sansón fue reprendido por Dios, pero no entendió. De verdad te lo digo, que no sea tu caso, amado. Que a la exhortación amorosa de Dios, su amor, su comprensión, su misericordia, sea para con cada uno de nosotros. Vayamos a Proverbios, por favor, capítulo 1, verso 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, hay dos actitudes. ¿Estamos de acuerdo? Te llames o no cristiano, va parejo, ¿de acuerdo? Aquí no hay excepción de personas. ¿Estamos en lo mismo? Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es muy, muy instructivo, pero también de mucho temor. Porque repetidas ocasiones, nosotros como Sansón somos exhortados, somos reprendidos. Pero podemos hacer caso omiso a aquella exhortación o reprensión. Sansón sí lo hizo. El contexto de Proverbios es para dar razón, prudencia y cordura, para que tú entiendas y obtengas la inteligencia y tengas la sabiduría para caminar en esta vida. Incluso Proverbios se dirige a los jóvenes, para que sean sagaces, para que no sean simples, sino sean cuerdos, no tomen decisiones equivocadas. Hoy día te encuentras a muchos jóvenes insensatos que por no admitir consejo los ves hundidos en sus pecados, en un embarazo no deseado, los ves en problemas que sus propios padres muchas de las veces no los pueden ni siquiera salvar y ayudar. Yo apelaría a los jóvenes hoy: dedícate a leer el libro de Proverbios para que caiga el 20 de lo que es la juventud y no cometas errores y que posterior a futuro tú tengas grandes remordimientos de conciencia en el corazón, de los cuales muchas de las veces los persiguen a los jóvenes después. Ahí traen una vida pasada que los andan persiguiendo para donde quiera que vayan, los andan persiguiendo sus vidas pasadas. Y los mismos padres pueden testificar de esto. Entonces, el no temer a Dios trae grandes destrozos a una vida. Y justamente fue lo que le ocurrió a Sansón. Le faltó el temor a Jehová y fue insensato. Despreció la sabiduría y la enseñanza. Amado, no vamos a juzgar a Sansón. Dios ya lo juzgó. Lo que sí es que Dios lo dejó para que nosotros aprendamos de él. Sansón significa pequeño sol. Sansón fue un joven nacido en Dan. Era un territorio cercano a las fronteras de los filisteos. Constantemente los filisteos con el pueblo de Israel tenían guerras encarnecidas por territorio,
por querer ver quién dominaba más, y este territorio estaba muy junto de este. Más, dice la Escritura en Jueces, ahorita lo buscamos, que Israel hizo lo malo delante de Jehová y los entregó a manos de sus enemigos. Pero Israel clamó al Dios de sus padres. Entonces, viene Sansón. Es anunciado por un ángel como libertador del pueblo de Israel, de la mano de los filisteos, los cuales ya los habían invadido, ya los habían saqueado, ya les estaban haciendo estragos, ya los tenían sometidos, figura y tipo del pecado. El pecado, cuando tú no le temes y lo tienes lejos de ti, no hay más que te tenga atrapado y esclavizado. Y son terribles cadenas las que atrapan a los que se desvían en los vicios, sea drogadicción, sea alcohol, sea cigarrillo. He visto a madres desesperadas diciendo, ¿cómo le hago para sacarlo de ahí? Terribles cadenas atan a aquellos que se van por ese camino de los vicios. Son cadenas las que los atan. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. He visto cómo esas cadenas están encima del ser humano y no las desatan. Solo hay uno que puede libertar. Es Jesús, amado. Entonces, es levantado Sansón como un libertador de esta esclavitud, de este gran problema que tenía el pueblo de Israel. Estaban esclavizados, pero estaban esclavizados porque habían hecho lo malo. Si tú te encuentras igual, tú hiciste lo malo. Y no solamente los pecados escandalosos, también hay que guardarse de la hipocresía. También hay que guardarse de la tibieza, amado hermano. También hay que cuidarse de dejar la presencia de Dios en la oración. También hay que cuidarse de dejar la lectura en donde nutras tu alma. Porque a veces el creyente puede sentirse Sansón sin la necesidad de Dios y salir en sus fuerzas a la calle. No tientes a Dios. Es más seguro entrar de rodillas al cielo que entrar a tus anchas. Dios resiste al soberbio, el soberbio no va a entrar al cielo, pero el humilde sí. No hay mejor forma que el creyente se mantenga de rodillas. No solamente te vas a guardar de la fornicación y el adulterio, hay que guardarse de no perder el amor a Jesús. Hay que guardarse de no dejar de interceder por el perdido, no sea que tu alma ya no esté ardiendo por la pasión por las almas. Más bien tu alma no se vaya a estar inclinando por la pasión de las cosas de esta tierra y de este mundo, y te estés olvidando de lo más importante, de la misericordia y la fe, y del amor hacia tus hermanos. Dios levanta un libertador en la tierra de Israel, Sansón. Vayamos a Jueces, por favor. Libro de Jueces, capítulo 13. Verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos, ¿por cuánto? Por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 7. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda,
porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Vemos aquí un momento crucial en donde sus padres reciben el llamado de Dios, reciben el momento en el cual el ángel es enviado, pero les es anunciado el nacimiento de Sansón. Una bendición, un hijo, ¿cierto o no? Es una bendición el hecho de que incluso en el trazo de la vida de Sansón ya venía un objetivo y una meta a seguir con su vida. Amado, Dios hizo obras y hechos y proezas que pueden ser hechas por ti. Dios tiene obras hechas desde la fundación del mundo, en donde tú estás incluido. Pero si temes a Dios. Porque si no hay el temor a Dios, ocurriría lo que ocurrió con Sansón. Se frustró el propósito en la vida de Sansón. Esto es muy trágico, pero ocurre. ¿Sucede? Yo te pregunto. ¿Llega a ocurrir que se levante aquel Sansón y de repente caiga? Sí pasa. Y si lo vemos en la historia de la Biblia, no lo podemos omitir en la historia actual. Sí pasa que se levante un Sansón que pueda dirigir, ayudar y ser usado por Dios con la presencia del Espíritu Santo, llevando a las almas a Cristo, pero si se llega a descuidar, pueda ya ser frustrado el propósito de Dios en las vidas. Este niño era especial. Incluso las instrucciones a sus padres eran específicas. Él va a ser nazareo. Figura y tipo, te repito, de la consagración que Sansón estaba recibiendo, específicamente para la gloria de Dios. Es lo mismo para el creyente, es lo mismo para el cristiano, que sea específicamente al servicio de Dios. Pero vemos que Sansón sí emprendió algunas batallas, pero egocéntricas. Él empezó a pelear, pero para sí mismo y no por el pueblo. Esa fue la diferencia. Eso fue lo que hizo que Sansón empezara a desviar su corazón y la debilidad por el sexo opuesto. Aún sus padres le dijeron que no hay de entre el pueblo que tú puedas para que tú te cases. No, al Señor se le ocurrió escoger a una mujer del pueblo contrario. Esto empezó a traer grandes problemas en la vida de Sansón y a traer grandes problemas en medio del pueblo. Libro de Jueces, por favor, una vez más. Libro de Jueces, capítulo 16. No, mejor en el capítulo 14, por favor, para no adelantarme. Versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada.
porque ella me agrada. Número 2 de este estudio. ¿Qué fue lo que abrazó el corazón de Sansón? Para que el llamado de Sansón se frustrara. Ella tenía un objetivo: ser el libertador del pueblo de Israel. Número 1, la necedad. Número 2, la ligereza. Y número 3, la que hemos mencionado, falta de temor. Estas 3 características hubo en la vida de Sansón que lo llevaron a su ruina y a que frustrara el plan de Dios y el propósito que tenía Dios para la vida de Sansón. La necedad. Se aferró a una mujer del pueblo de los filisteos. Primer error de Sansón. La ligereza. Oye, ¿no te acuerdas que en la ley de tus padres y en la ley que Dios nos mandó, dijo que no se mezclaran los hijos de los incircuncisos con los del pueblo de Israel? Él lo tenía claro. Tenía padres judíos. Y mandó Dios: no vas a dar a tus hijos a las hijas de los extranjeros, no sea que ellos se corrompan y sus corazones se desvíen tras sus dioses ajenos. Justamente la ligereza de Sansón le llevó a incurrir en transgresión contra Dios. Y vemos que en el corazón de Sansón empezó el engaño. No pasa nada, el poder está en mi cabellera. Ahí ves tú cómo Sansón empezó a incurrir en errores. Entonces, Dios no lo empezó a justificar. Sí seguía la fuerza. Sí, Dios estaba a la misericordia de él para que él se arrepintiera. Sí estaba la misericordia de Dios todavía en Sansón, porque en repetidas ocasiones Dios ayudó a Sansón. Dios le dio fuerza, se libró de sus enemigos, etcétera. Pero llegó el momento en el cual, por esta misma característica en el corazón de Sansón, lo llevó al fracaso. Apliquemos en esta primera parte. ¿Por qué tu vida puede llegar a fracasar en el cristianismo? Por estas mismas razones. Porque cuando el corazón se aferra a una necedad, a un ídolo, a un Dios, dice Dios que llega un momento en el cual los entrega a su pasión y les envía un espíritu engañoso. Y que creen a la mentira, y creen que no hay mal, y creen que no les pasa nada, y creen que no pasa nada si fornican, y creen que no pasa nada si toman una copa, y creen que no pasa nada si se van a la vuelta, y creen que no pasa si van al bar, si van a la fiesta, si van a las copas con los amigos, si van a la jugada. Creen y piensan que no pasa nada. Necedad, ligereza y falta de temor. Aún llega a haber cristianos que retan a Dios, acercándose a sus propias concupiscencias y creyendo que Dios les va a librar. No sigas ese engaño. Eso es cuando sin propósito alguno tú llegaste al momento o al tiempo, fuiste probado y Dios te libra. Eso es una cosa. Pero que tú vayas y te acerques al fuego, ¿no arderá el seno? ¿No arderán tus ropas? No puedes tentar a Dios. Tendrías que ser como José. Huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría, huye de la codicia, de las riquezas de esta tierra. Huye. Tienes que huir de todas de todas esas cosas que son tus pasiones. Para empezar, Sansón no se conocía, amado. ¿Tú consideras que Sansón se conocía? No conocía de qué pie cojeaba. ¿Tú te conoces? ¿Te conoces cómo eres? ¿Conoces cuál es tu debilidad? Tu debilidad puede ser a la incredulidad. Difícil, escéptico, te cuesta trabajo creerle a Dios. Te cuesta trabajo creer que Dios puede perdonarte. Te puede costar trabajo creer que Dios perdona pecados. Aún siendo cristiano,
en aquellos que puedes lograr una restauración, les cuesta trabajo restaurar. Tu concupiscencia puede ser de los ojos, la codicia de los ojos. Tu concupiscencia puede ser la hipocresía, la doblez de corazón, aparentar cosas que no eres, aparentar que amas cuando no amas. La concupiscencia puede ser en muchas direcciones. Sansón tenía uno: las mujeres. Las mujeres. Y la falta de temor a la ley de Dios le llevó a transgredir, y su fuerza le llevó a no importarle nada y dejó de ver a Dios. Eso les puede ocurrir fácilmente a los jóvenes, porque la gloria del joven, ¿qué es? Su fuerza. Ponlos a servir y son unas bombas atómicas. Pero ponlos a pensar y no es lo mismo que un adulto. Por eso los jóvenes requieren consejeros. Por eso los jóvenes requieren acercarse a sus padres. Por eso los jóvenes requieren que en la multitud de consejeros haya seguridad, certeza. No es que no quieras, no es que el liderazgo quiera que no te cases, no, es lícito casarse. Pero incurrir en las cosas que incurrió Sansón lo llevaron a su tragedia personal. Eso es muy grave. Cuando no escuchan, su mismo padre le dijo: oye, hijo, ¿qué no hay entre las del pueblo? ¿Tienes que ir a escoger de las enemigas? Yo la quiero. Por esto y por más, no he visto ni una ni dos de muchos jóvenes que se aferran a las cosas de este mundo. ¿Les va bien? No lo podría decir así. Pudiera decir, ahí la llevan. Así más o menos les va. Cuando no escucharon el consejo, cuando desecharon la voz de sus padres. Volvamos a Jueces, por favor. Libro de Jueces. Versículo 13 del capítulo 14, por favor. Verso 13 del capítulo 14 de Jueces. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Él les da un enigma, y veamos un versículo más adelante. Verso 15, por favor. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce, ¿a quién? A tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Con quién te casas? Te casas con su familia. ¿Sí lo sabías? Sansón se casó con la familia de esta mujer, con los filisteos. ¿Qué había en el corazón de ellos? No nos importas tú. O nos declaras esto, o te quemamos a ti viva. Induce a tu marido. ¿A qué le estaban invitando? A la manipulación, al chantaje. Verso 17, y ella lloró en presencia de él. Los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. ¿Qué ves en el corazón de Sansón? Debilidad. Era fuerte de fuerza, tenía vigor, tenía altura, tenía prestigio. Le temían los filisteos, sabían quién era Sansón.
Los filisteos le tenían reserva, le tenían respeto, porque Dios estaba con él. Pero había algo que debilitaba a Sansón. Lo presionaba la mujer. La mujer. Verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. No vemos un buen inicio de la vida de Sansón. Vemos que él empezó a tomar decisiones incorrectas. Vemos que la vida de Sansón ya no había algo que pudieras decir, wow, qué proeza. Libró al pueblo de Israel. Él ya estaba actuando con lo que Dios le había capacitado para su propio beneficio. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tú y yo tenemos capacidades. Tú las puedes implementar para el mal o para el bien. Puedes usar tu capacidad cual sea, tu habilidad de cómo aprendiste un oficio o hasta una profesión. Puedes usarla para el mal o puedes usarla para el bien. Ejemplo, si tu profesión fuera médico, puedes usarla para el bien. Quizás puedes hacer una comisión médica en lugares donde de pobreza extrema, etc. O pudieras prestarte al cohecho y participar de abortos, por ejemplo. Esa profesión puede ser bien usada o mal utilizada. Una profesión como la abogacía puede ser utilizada para defender al débil, al huérfano y al que no tiene, o ayudar para que se ejecute la justicia, o mal utilizar tu profesión y cobrar por ganancia deshonesta. Mentir, robar, pisar al justo con tu habilidad de conocimiento de causa de las leyes. Sansón empezó a utilizar su habilidad dada por Dios para el mal. Claro, tú debes de saber de qué eres capaz. Eres capaz de hacer mucho bien, pero también eres capaz de hacer mucho daño. Y entendamos algo. Nosotros, con nuestros actos y hechos u omisiones, favorecemos a nuestras casas, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entendamos el actuar de Sansón, ya no estaba siendo bueno. Ya estaba haciéndolo para su propio beneficio. Veamos aquí en el capítulo 15 de Jueces, verso 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. ¿Quién escogió esa familia? Sansón. La costumbre y la manera de cómo se llevaba la vida matrimonial y familiar en los judíos hebreos era muy diferente. Pero él, ya cegado por su necedad, su ligereza y falta de temor, lo llevó a una tragedia como estas. Me vengaré de vosotros. ¿Contra quién estaban haciendo la ofensa? Contra de Sansón. Pero no era una venganza de justicia por el pueblo, era una justicia personal. Amado, no ejecutes justicias por tu propia mano. Dijo Dios: mía es la venganza,
yo daré el pago. Dios a nosotros nos manda algo, perdona. Perdona cual sea la ofensa de tu prójimo, pásala por alto. Sea material, sea verbal la ofensa, sea de reputación, hayan hablado mal de ti. Cual sea la queja, Dios a nosotros nos manda algo, perdona. Pero las venganzas no son personales. Y Sansón la tomó personal y dijo: me vengaré de vosotros. Pero vayamos más adelante. Capítulo 16, verso 4, por favor. Capítulo 16, versículo 1. ¿Cuál te dije? 4. Ok. Está bien eso. Es que luego yo se los ando cambiando y la confundo, perdón. Después de esto aconteció que se enamoró otra vez Sansón. Creo que la primera experiencia no le sirvió de mucho. De una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, tipo y figura del diablo. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Verso 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aquí empieza la estrategia del diablo. En cuando él empieza a hacer sus estrategias diabólicas para atraer y seducir a los hijos de Dios. Sea con una mujer, sea con enojos, sea con rencores, o sea con hipocresías. O sea con alejarlo del fuego del Espíritu, que son las intercesiones entre los santos, y empezarlo a alejar para los afanes. Y empezarlo a alejar para que se distraiga en la tierra y para que se distraiga con el trabajo. Y no está mal trabajar, no estoy condenando esto. Pero entonces empieza el trabajo exagerado y uno más y otro más, y empieza el alejamiento de la oveja para apartarlo del rebaño y de los demás, hasta que el momento en el cual ya dejas de ver a una oveja. Recordemos lo que dice Hebreos, exhortémonos. Hermano, no te veo en las reuniones, ¿qué pasó? Hermano, Dios nos bendijo grandemente, no faltes. Aún a los mismos congregantes, amado, yo te diría, es algo importante que tú asistas. No dejes de buscar a Dios. Si ya tuviste reprensiones y exhortaciones de Dios, si ya tuviste esas exhortaciones del mismo cielo, Sansón también lo tuvo. Tuvo una primera experiencia con la primera mujer, pero creo que no entendió. ¿Qué vimos de las características de Sansón? Fue necio, fue ligero, no temió al mandamiento, no entendió a la exhortación de sus padres. A veces es bueno escuchar al que te reprende, porque mejor es amor manifiesto que amor oculto. El amor oculto es hipócrita, pero el que llega y te reprende por preocupación a tu alma es por amor. No es porque no se tenga amor, no es porque el Espíritu Santo no esté aquí, no es porque no se te ame. Pero yo creo que si estarías en la orilla de un precipicio, cualquiera te gritaría que estás a punto de ser derribado. O cualquiera te diría o te gritaría: hey amigo, ¿qué te pasa? Te vas a caer, vas a morir. Será una tragedia que tú caigas. Es como los aviones. Es una tragedia cuando escuchamos que caen, ¿cierto o no? Es muy raro que un avión se caiga, pero cuando se cae es una tragedia.
Así es la caída de un cristiano. Es una tragedia. Más cuando es un ministro. Una terrible tragedia. Pero ahí están las artimañas, figura y tipo del diablo Dalila. Y ahí están todos sus cómplices. Dinos en qué consiste su fuerza. Dinos cómo podemos derrotar a este creyente, a este cristiano. Claro que el diablo conoce la Escritura. Claro que el diablo conoce a sus enemigos. Claro que el diablo sabe cuál era tu vida pasada. No tientes a Dios. Sabe Dios de qué pie cojeas, y el diablo también. Justamente Sansón era débil. No tenía carácter. Le faltaba decisión, le faltaba el sí y el no. No voy a transgredir el mandamiento de Dios, me alejo de lo que estoy por hacer, que va a transgredir y voy a ofender a Dios, a quien me llamó para nazareo. Él no temió. Pero vemos que bajo la presión de Dalila, él empezaba a ceder. Y así es Satanás. Empieza con una presión, y con otra presión, y con otra presión, hasta que te acorrala. Y empieza la tentación, te aleja de la oración, te aleja de la lectura, te aleja de los hermanos, hasta que te ves hundido y ya no hay más que ir con la pala y el pico para sacar al hermano de una terrible tragedia de adulterio. Porque no se cubrió, no dijo nada, no se alertó, no se cubrió con alguien, no pidió ayuda, no expresó su tentación. Mira, amado, es mejor venir con la pena a externar una tentación, a venir con la pena y decir he caído. ¿Cierto o no? Es que me dio pena, pues mejor hubieras dejado tu pena y te hubiera ayudado en la tentación y no cuando ya caíste. ¿Me explico? La vida de Sansón es muy significativa. Porque Dalila, figura y tipo del diablo, lo llevó a violar el pacto con su Dios. Dime, ¿en qué consiste tu fuerza, tu gran vigor? Tanto que los filisteos no se atrevían a encararlo. Tuvieron que utilizar la sagacidad de una mujer impía. Guárdate de los impíos, amado. Guárdate de las impías, amado hermano. Guarda tu familia. Agárrate de Dios. Porque ellos te llevarán a caminos oscuros. Ellos te llevarán por sendas no conocidas. Ellos te llevarán a apostatar de la fe, como lo hicieron en Sansón. Empezó la presión de la mujer. Dime cuál es tu fuerza. Sansón ya estaba cegado. Él creía que la fuerza estaba en su cabellera. Veamos el versículo 9, por favor. Versículo 10 de este mismo capítulo 16. Dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego. ¿Cómo podrás ser atado? Otra vez, versículo 11. Y le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo?
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida ¿a qué? A mortal angustia. La tentación en ninguna manera es grata, amado. ¿A quién le gustan las tentaciones? Las tentaciones no son gratas. La sana doctrina se sufre cuando eres tentado para saber si lo que brilla es oro. La tentación se sufre, pero pasada la prueba se puede obtener la corona de vida. Claro, por eso dijo Jesús, solo de los violentos es el reino de los cielos, pero los violentos lo arrebatan. Se lucha contra las pasiones, se lucha contra los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hay una contienda continua entre el espíritu y la carne. Justamente aquí Sansón se estaba entregando a su pasión, su debilidad, su concupiscencia, y fue reducido a una mortal angustia. Él ya no pudo más ver cómo aquella lo estaba chantajeando, seduciendo, y le descubre. Versículo 17. Y le descubrió pues todo su corazón. Esto es importante. Es como aquel que no huye del lazo del cazador, y como saeta es traspasado el corazón. Es decir, aquí viene la muerte de Sansón. ¿Por qué? Porque entregó el corazón. Empezó el coqueteo, empezó la atracción y el entregar o no entregar el pacto de Dios. El coqueteo con el mundo, la televisión, una copita, los amigos, me alejo, me distancio. Empezó el coqueteo con la liviandad, en el andar en mis fuerzas. Yo puedo solo, yo y Dios en mi casa. Eso no es cierto. Lo vimos en Hebreos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero el diablo es padre de mentira. Y muchas de esas mentiras, a veces hasta los cristianos se las creen. No, pero es que yo he orado allá en mi casa, de verdad, en mi casa oro. No, si no te estoy diciendo que no ores en tu casa. El problema es que hasta en la casa el diablo inventa engaños. Ahí estaba Sansón en su aposento, ¿no? ¿Y a quién tenía adentro? Al mismo diablo. ¿A quién tenía aquí al lado Sansón? Al diablo susurrándole, dime cómo te hago caer. Dime cómo te hago caer. Entrégame lo que tú más vales y lo que tú valoras más. Claro, para allá afuera el mundo, un joven o una joven que se guarda del mundo y se guarda en santidad y pureza, es fruto prohibido, amado. Por eso le es tan atractivo allá afuera una persona que se guarda de la inmundicia. Claro, allá afuera hay cuervos, hay lagartos, hay lobos. Tienes que tener cuidado, tienes que cuidar tu santidad, tu pureza. Y aún el creyente y el cristiano tiene que guardar la vestidura de la santidad. Porque allá afuera hay muchos que querrán tu caída, tus enemigos, querrán verte destruido, querrán ver que tú estabas mintiendo, querrán acusarte de que todo lo que predicaste es mentira. Mas si te guardas, te mantienes, prevaleces y permaneces, dirán, este no está mintiendo. Pero Sansón no llegó al final. Sansón llegó al final. Versículo 18, por favor. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos,
diciendo: venid esta vez, porque Él me ha descubierto todo su corazón. Entregado el corazón, amado, no hay más que hacer. Es muy difícil, como dice Hebreos, que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu Santo y gustaron del don celestial sean otra vez iluminados. Porque si pecares deliberadamente y pisoteares la sangre del Cordero, ¿qué será de tu vida? El mismo Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esto, el autor de Hebreos, lo único que resalta es: ten cuidado, no descuides lo que Dios hizo en ti. La restauración y salvación que Dios y el perdón de los pecados que Dios no es cualquier cosa. Debes valorar lo que Dios haya hecho en tu vida, amado hermano. Debes valorar cuánto costaste al cielo para que tú fueras redimido. ¿Cuánto le costaste a la eternidad y al cielo? ¿Qué victoria se tuvo que obtener en la cruz para que tú fueras liberado? Y también el pecador. ¿Cuál fue el precio del cielo dado por Dios para que el pecador alcanzara misericordia? ¿Cuánta gente hoy es vencida de lo malo? Vencida del pecado, cegados por el pecado. El mundo saca los ojos y los entrega al libertinaje, los entrega al baile, se entregan al vicio, se entregan a los santos. Son crueles, son implacables, son inmorales. Y por eso hoy día ves tanta abundancia de unión libre, homosexuales, lesbianas. Porque el pecado ciega el corazón y el corazón es entregado al mundo. ¿Qué ocurrió con Sansón? Según la costumbre de las guerras, le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un enemigo que no ve, ¿cómo podría pelear contra ti? Por eso le sacaron los ojos. Este enemigo no se vuelve a levantar contra nosotros. Porque ciego ya no puede hacer nada. Ese es el objetivo del diablo con todos nosotros: hundirnos en el infierno para que nunca más puedas tú salir de ahí. Figura y tipo Sansón de lo que hace el pecado y el diablo con un alma enviada al infierno. Por eso, mientras vida tienes, hay que escapar, hay que huir, hay que agarrarse de Cristo. Y el diablo sabe que tiene poco tiempo contra la iglesia y contra ti, que no te has arrepentido. De otro modo hay oportunidad. De otro modo puedes escapar del lazo del cazador, el cual supo muy bien trazar una trampa específica contra el principal líder de Israel, Sansón. Utilizando su debilidad, utilizando su falta de temor, utilizando su necedad, lo llevó al corral que quería para que fuese entregado el corazón de Sansón. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. ¿Qué hizo? Afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hay un tiempo, amado, en el cual Dios se acerca a nosotros, nos habla, nos ayuda, nos inspira, nos atrae, nos ayuda, te consuela, te da gracia. Pero tú dándole la espalda a Dios, Dios se aparta de ti. La fuerza de Sansón se apartó. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez
Saldré como las otras y me escaparé. ¿Estaba confiado Sansón? Pero ya no era una confianza en Dios. Ya estaba perdido. Esta vez escaparé. No, a mí el pecado no me hace nada. Eso no existe, amado. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es como el avionazo, amado. Una tragedia. Ver a un líder de Israel en tragedia. Se apartó Jehová de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Cuando Sansón descubre el significado que tenía el dejar crecer su cabellera como nazareo, ahí, en ese momento es cuando Sansón decidió traicionar a Dios. ¿A cambio de qué? De una mujer. Hay un momento, amado, en donde tú decides temer a Dios o ser insensato. Hay un momento en el cual tú decides traicionar a Dios y darle la espalda, sea por una mujer, como en el caso de Sansón, sea por el caso de un hombre, sea por el caso de un noviazgo oculto, sea por un adulterio, sea por una amargura, sea por rencores contra tus hermanos, sea por desacuerdos no aplicando Mateo 18, sea por amor oculto y no amor manifiesto y caigas en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, por todos los deleites y pecados que ofrece esta tierra, el que tú gustes y mandes, llega un punto y un momento en el cual tú cambias todo por nada. Eso justamente le ocurrió a la vida de Sansón. Dios se apartó de él. Vio en él una necedad aférrima que dijo, este no entiende más. Lo entregó a sus enemigos. El propósito de Sansón era libertar al pueblo de Israel. ¿Se cumplió? No. Fue frustrado un tiempo. Se estancó la obra. Se estancó el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Llegó a las oídas el mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué le ocurrió a nuestro líder Sansón? Que lo han vencido. Fue y cayó en las manos de nuestros enemigos. Y empezó a correrse el rumor entre el pueblo de Israel. Y la debilidad cayó en el pueblo. Ahora queremos. ¿Qué va a ocurrir? Y empezó la incertidumbre entre el pueblo. Pero gracias sea a Dios que nos ha dado un máximo líder, Jesucristo. Porque el hombre podrá fallar, pero Cristo no le falla a su iglesia. Qué bueno fue Dios que cambió el pacto de que ya no fuera el sacerdote, sino fuera Cristo Jesús, entrando una vez al lugar santísimo por nosotros. Entonces no hay por qué un pueblo de Dios se estanque. No dejemos de ver a Cristo como Sansón dejó de ver a Dios. El pueblo de Israel se puso en incertidumbre, se puso en temor, pero no había más que clamar a Dios, amado. Claro, fue una tragedia, sí, seguro, pero hay que redoblar esfuerzo y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y pararse por el nombre
de nuestro Dios. Entonces Sansón vemos que cayó en gran tragedia. La iglesia no debe cambiar a Dios por el pecado. La iglesia no debe cambiar a Dios por el desánimo, por el desacuerdo, por la indiferencia. La iglesia no debe de cambiar su objetivo y propósito por el cual es llamada y llamado. Sansón sí lo hizo. Cambió el propósito y objetivo que él tenía, libertar al pueblo. Ya no lo hizo. Solo Dios le permitió, en lo último de su existencia, hacer una sola proeza. Pero pasó tiempo. Versículo 28 del capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Esto lo debió de haber hecho desde el principio de su ministerio. Fue la última proeza de Sansón y murió. Es conforme a la misericordia de Dios y planes de Él, pero no quita la terquedad de Sansón. No seas igual, amado. Huye del pecado. No frustres el propósito de Dios en ti como madre. No frustres el propósito de Dios en ti y en mí como padres. Recapacitemos algo como padres. Manoa le preguntó a Dios: ¿qué quieres con el niño? ¿Qué quieres que yo haga con él? Amado papá, yo te diría algo. Pregúntale a Dios por cada uno de tus hijos. ¿Qué quiere Dios de tus hijos? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya fuiste a Dios para preguntarle qué quiere con cada uno de ellos? ¿Cuántos tienes? ¿8? ¿5? ¿2? ¿Eres de familia grande? ¿Tienes 12 hijos? ¿20 nietos? ¿Tienes tiempo suficiente para preguntar por cada uno de ellos? Manoa lo hizo. ¿Qué quieres para él? ¿Qué quieres para Santiaguito? ¿Qué quieres para mi Marcela? ¿Qué quieres para mi Agustín? ¿Qué quieres de mi hija Andrea? ¿Qué quieres de mi hijo José? ¿Yo qué debo hacer, Señor? No lo especifica la Escritura, pero quizás en Manoa hubo una falta de diligencia en creer a Sansón. Por eso Sansón tuvo esa liberalidad, esa temeridad de decirle: dame aquella por mujer. Y ahí van los papás a pedirle a la mujer. ¿Cierto o no? Si analizamos más a fondo, no es el tema, pero quizás hubo también una falta en los padres de Sansón. Ahora pídeme aquella. Y ahí va Manoa a pedirle a la mujer. Pero si tuvo una cualidad significativa, Manoa preguntó a Dios: ¿qué quieres para con el niño? Amado, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, que es la palabra agonizomai. Cúmplase el propósito de Dios en tu vida, aunque tengas que agonizar.
El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Es decir, en el mismo Señor Jesucristo había una angustia en que se culminara el nuevo pacto, para que fuera derramada su sangre a favor de toda una humanidad y toda una historia que venía por delante, tú y yo. El mismo Señor Jesucristo se angustió hasta la muerte con tal de que se cumpliera un solo objetivo: morir por la raza perdida. Así sea en cada uno de nosotros, amado, que no caigamos en tal ejemplo de desobediencia. Sansón menospreció a Dios, y Dios honra a los que le honran, pero a los que lo menosprecian, entonces Dios también los tiene en poco. Y no seamos del ejemplo de Sansón, en donde Dios desista de tratar con nosotros. Si Dios está hablándote, si Dios te está ayudando, si Dios te está conduciendo en tu vida, no lo deseches. Atesora lo que Dios te está dando. Cerremos nuestros ojos. No seamos de los que frustran el plan de Dios. Mejor hagamos las cosas bien. No sea que el Espíritu Santo se canse de ti y el Espíritu se contriste, como ocurrió con Sansón. Se aleje. Se pregunte de ti, ¿cómo estás? Bien. Así Sansón se sentía bien. Por eso se confió y entregó el corazón. Jehová ni hará mal, ni hará bien. Se confió Sansón. Otra vez saldré como las otras. No para siempre va a contender el Espíritu Santo con cada uno. Si a lo poco entiendes de Dios, y si entiendes y percibes que es Dios, hazle caso. No te esperes a las fuertes reprensiones, en donde el Dios mismo te entregue a tus enemigos, te entregue a una religión, te entregue a una secta, te entregue a doctrina de demonios, como dice la Escritura. Te entrega la apostasía de tu corazón, te entrega la incredulidad y a tu corazón incrédulo para no convertirte al Dios vivo. Teme al mandamiento. Teme a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, tu nombre es santo. Y tú nos dejas tu palabra escrita para revelarnos lo profundo del corazón, lo que no vemos a simple vista. Tú lo desmenuzas para que lo entendamos para vida eterna. Guárdanos de tiempo de apostasía, Señor. Libra nuestras almas de tibieza. Hállate corazones que ardan para buscarte. En el cuarto, en la calle, en el trabajo, de día, de noche, en una reunión. Se interceda por tu presencia. Hállate siempre, Señor, una iglesia hambrienta de ti, Señor. Y no una iglesia llena y plena, Señor,
que acabe deshonrando tu santo nombre. Ayúdanos a temer en nuestros días. Guarda nuestras almas. Ayuda al que te está buscando. Liberta, Señor, de los dardos del enemigo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Amén. Amén, Señor.